Okay, so we're talking about the nature of man. Estamos hablando acerca de la naturaleza del hombre We're talking about how the fall corrupted our nature. y cómo la caída corrompió nuestra naturaleza. And we're talking about total inability Y hablando acerca de la inhabilidad total or radical depravity. o lo que se llama depravación radical. Some people, they don't understand total inability. Muchas personas no entienden lo que es esa inhabilidad total. They think this means that man can do nothing outwardly good. Ellos piensan que significa que ningún hombre puede hacer nada que sea bueno. And so they don't like the Calvinist Y entonces no les gustan los calvinistas who speaks of total inability. que hablan acerca de la inhabilidad total. So we have to qualify what we mean. Y entonces tenemos que cualificar, tenemos que decir lo que queremos decir. We don't mean that man is as bad as he could be. Lo que significa lo que decimos no es que el hombre es todo lo malo que puede ser, Because we believe that God restrains his evil. porque nosotros creemos que Dios restringe la maldad. And we do believe that man can do outwardly good things. Y nosotros podemos creer que el hombre puede hacer algunas cosas buenas externas, But he cannot do anything for the right reason pero no puede hacer nada que sea con la motivación correcta outside of Christ. fuera de Cristo. We happen to believe God Nosotros creemos en lo que dice Dios. when he says that all of our righteous deeds Cuando dice que todos nuestros actos de justicia are as filthy rags in his sight. son como trapos de inmundicia. And we believe Jesus Y nosotros creemos en Jesús when he says, apart from me, cuando Él dice, fuera de mí, you can do nothing. nada podéis hacer. Right? He doesn't mean, apart from me, No quiere decir, fuera de mí, you cannot brush your teeth, usted no se puede lavar los you dientes, cannot go to work, usted no puede ir al trabajo, you cannot do charity. no pueden hacer ningún acto de caridad. He does mean, apart from me, Lo que sí quiere decir es que fuera de mí, you can do nothing morally good. no pueden hacer nada moralmente bueno. Okay? All the good that fallen man can do Todo lo bueno que un hombre caído puede hacer is in the flesh, es en la carne, is an outside good. es externo, un bien externo. It's not inside good. No es un bien interno. And this includes things like Y esto incluye cosas tales como repenting and believing. el arrepentimiento y creer. Man cannot do this. El hombre no puede hacer esto. This is a morally good thing to do. Esto es una cosa buena moralmente. Jesus says, apart from me, you can do nothing. Jesús dijo, fuera de mí nada podéis hacer. But man says, wait, El hombre dice, espérate. that's not fair. Eso no es justo. You can't ask me to do Tú something no puedes pedirme que yo haga algo that I cannot do. que yo no puedo hacer. But of course, we've already discovered Pero por supuesto ya hemos descubierto that God not only asks us to do things que no solamente Dios nos pide hacer cosas that we cannot do, que no podemos hacer, He commands us to Él do nos things ordena que hagamos cosas that we cannot do. que no podemos hacer. Every law of God El hecho de amar a Dios testifies testifica to total inability. esa inhabilidad total. But still, man is not convinced. Pero todavía el hombre no está convencido. So I'll use Así que yo voy a usar a worldly example un ejemplo mundano in hopes that they'll at least understand y espero que ustedes al menos puedan comprender from the flesh. desde la carne. And I say this, Y yo les digo esto. if I were to borrow $10,000 from Pastor Javier, Si yo fuera a pedirle $10,000 al pastor Javier and Pastor Javier says, okay, y el pastor Javier me dice, está I'll bien, give you yo te $10,000, voy a dar $10,000, but in 6 months I'm going to ask for the money back. pero yo te voy a pedir que me lo regreses en 6 meses, No interest, sin interés, just the money back. solamente el dinero. I say, okay. Yo le digo, está bien. 6 months pass, Pasan 6 meses and Pastor Javier comes to me, y viene el pastor Javier a verme and he says, y me dice, I want my $10,000 back. yo quiero que me devuelvas mis $10,000. And I say to him, Y yo le digo, I cannot pay you. yo no te puedo pagar. And therefore, I am not morally responsible to pay you. Y por lo tanto yo no soy moralmente responsable para pagarte.
you would see something wrong with this. usted va a ver algo que está mal con esto. You would say, wait a second. Tú me vas a decir, espérate un momentico. You have a moral Tú responsibility tienes una responsabilidad moral to return this money, para devolverme este dinero. whether you have the ability Ya or sea que not. tengas la habilidad o no, Does not matter. eso no interesa. What matters Lo que importa is you have this moral es que tú responsibility. tienes esta responsabilidad moral. Just because you cannot do something Ya debido a que no puedas hacer algo, does not mean that you are not no responsible. quiere decir que no seas responsable. You are morally Tú eres responsible responsable de manera moral to repent of your sins para arrepentirte de tu pecado and believe in Jesus y Christ, creer en Jesucristo, whether you have the ability ya sea que to or tengas not. la habilidad o no. Just like you are morally responsible Así como tú eres responsable moralmente to love the Lord your God para amar al Señor tu Dios with all of your heart con and todo tu soul corazón, alma, and mind and strength, mente y fuerza, whether you can or not. sea que puedas o no puedas You hacerlo. see, because it's the right thing to Es do, porque eso es lo correcto para and you are hacerlo. an image Y bearer, tú eres portador de la made imagen, in the image of God. hecho a imagen de Dios. And if you do not do what you're supposed to Y si do, tú no haces lo que se supone que hagas, even one time, incluso una vez, you distort the image of God. estás distorsionando la imagen de Dios. Immediately we see Inmediatamente nosotros our vemos dependence upon Christ nuestra dependencia and en Dios. how amazing it Y is cuán maravilloso es that He could come down, que Él puede venir, take on flesh, tomar forma de hombre, dwell among us, morar entre nosotros. be tempted in every way that we are, Y Él fue tentado de todas las maneras que nosotros somos And tentados. not sin. Y no pecar, not miss the mark. no fallar la diana. He fulfills all righteousness Él cumple perfectly. toda justicia de manera perfecta. And so all of our faith must be in Y Him. entonces toda nuestra fe debe estar puesta en Él. It cannot be in ourselves. Y eso no puede estar puesto en nosotros. You see, the fall affected our Ustedes ven nature que la caída afectó nuestra naturaleza radically. de manera radical. So instead of Alguien dice- speaking of total inability, La inhabilidad total, sometimes we speak of radical depravity. muchas veces hablamos de una depravación radical. In English, we have there's a root called a radish. En inglés tenemos una raíz, el radish, no sé cómo le dicen ustedes en español. You have El this, rábano, what do you call a radish? rábano, Rabana? rábano. Rabano? We get our word radish from the Latin, Nosotros sacamos la palabra radish de En lo el- que es el latín and it means root. y quiere decir raíz. So when we talk about radical depravity, Cuando hablamos de la depravación radical, we're saying that man's nature, estamos diciendo que la naturaleza del hombre to his root, en su raíz is depraved. está depravada. He cannot do the right thing Él no puede hacer lo correcto for the right reason. para la razón correcta. Not because John Calvin says so, No porque lo dijo Juan Calvino, but because God says sino so. porque Dios lo dijo. And this bothers people. Y, This troubles people. y esto molesta a las personas. They say, what about my free will? Ellos le dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver entonces con mi libre albedrío? Okay. Let's look at the 1689, Vamos a mirar la confesión de 1689, chapter 9, capítulo 9. maybe chapter 9, Capítulo 9, and we're going to look at paragraph 3. y vamos a ver el párrafo número 3. This is a chapter that speaks about free will, Este es el capítulo que habla acerca del libre albedrío. and I want to encourage you to study this. Y yo les voy a animar a que lo estudien. For the time we have, we need to look at paragraph 3. En el tiempo que tenemos vamos a tener que mirar el párrafo 3. Notice what it says. Noten lo que dice. Man, by his fall into a state of sin, El hombre por su caída en un estado de pecado has completely lost all ability. ha perdido completamente toda capacidad, That's total inability. toda la capacidad He has lost all ability para querer cualquier, of will to perform any of the spiritual good para querer cualquier bien espiritual which accompanies que salvation. acompañe a la salvación. As a natural man,
Por consiguiente, como hombre natural, and this is going to be the opposite of a spiritual man. y esto va a ser lo opuesto del hombre espiritual. As a natural man, Como hombre natural, he is altogether averse que está enteramente opuesto to spiritual good a este bien and dead in sin. y muerto en el pecado. He is not able by his own strength No puede por sus propias fuerzas to convert himself convertirse a sí mismo or to prepare o himself prepararse a sí mismo for conversion. para la conversión, para ello. Okay. Arminians don't like the 1689. A los arminianos no les gusta la confesión de 1689. It's too precise. Es demasiada precisa, It's too clear. es demasiada clara. Let's just be ambiguous. Vamos a ser un poco más ambiguos. Let us be vague. Vamos a ser un poco más vagos. Let us say that we need Christ's righteousness. Vamos a decir que nosotros necesitamos la justicia de Cristo. But the Roman Catholics say this. Pero los católicos romanos dicen lo mismo. Let us say that we need to be saved by grace. Vamos a decir que somos salvos por gracia. But again, the Roman Catholics say this. Pero también los católicos romanos dicen eso. Of course, the theology of Rome is Arminian. De hecho, la teología romana católica es arminiana. But I mean, even among Protestants, Pero yo digo, incluso entre los protestantes, they don't like the idea ellos no les gusta la idea of taking away the free will of man. de quitarle el libre albedrío al hombre. But this is because they don't know who mankind is. Pero esto es porque ellos no saben qué es la humanidad. They never took this course on anthropology. Ellos nunca tomaron este curso de antropología. When it comes to the free will of man, Cuando se trata del libre albedrío del hombre, you are able to do whatever you want to do, ustedes son capaces de hacer cualquier cosa que quieran hacer, with two exceptions. con dos excepciones. Number one, Número uno, you cannot contradict God's decreed will. usted no puede contradecir la voluntad decretada de Dios. God is God. Dios es Dios. And if God says, you will not cross the street, Y si Dios dice, usted no va a cruzar la calle, you say, but I want to cross the street. usted le dice, pero yo quiero cruzar la calle. It's my will to cross the Es street. mi voluntad cruzar la calle. But God has decreed you will not cross the Pero street. Dios ha decretado que usted no va a cruzar la calle. You're not going to cross the street. Usted no va a cruzar esa calle. You think about things like Usted va a pensar cosas como cancer, el cáncer other diseases that people suffer from. y otras enfermedades de las que sufren algunas personas. Ask them about their free will, Pregúntenles a ellos acerca de su libre albedrío. these people who suffer. Las personas que están sufriendo. Do you want cancer? ¿Usted quiere tener cáncer? No. No. What about your free will? Bueno, ¿y qué pasa con tu libre albedrío entonces? You see, we cannot ignore that God is sovereign. De hecho, no podemos ignorar que Dios es soberano. And so we can't do anything we want to Y do no podemos hacer lo que nosotros queremos because God retains his sovereignty. porque Dios aún mantiene su soberanía. The Arminian says Dice el arminiano that God has sovereignly determined que Dios ha determinado de manera soberana to make man sovereign hacer al hombre soberano in the matter of salvation. en el asunto de la salvación. And this is how they say, see, he's sovereign. Y así es como ellos dicen que Él sigue siendo soberano. And it's his sovereign will to make you Y es la voluntad soberana de Él hacer que tú sovereign over what decision you want to make. también seas soberano sobre cualquier decisión que tú vayas a tomar. But this is impossible. Pero esto es imposible. Not just because it is absurd No solamente porque sea absurdo that God would defer his sovereignty to man que here, Dios vaya a compartir su soberanía con el hombre, but because of what God has spoken, sino por lo que Dios ha dicho, because of God's testimony about man. sino por el testimonio de Dios acerca del hombre. You see, you're free to do whatever you want to do, Ustedes ven, ustedes son libres de hacer cualquier cosa que quieran hacer, with two exceptions. con dos excepciones. Number one, God is Número God. uno, Dios es Dios. And number two, Y número dos, you cannot contradict your nature. usted no puede contradecir su naturaleza. No being Ningún ser can contradict its puede nature. contradecir su propia naturaleza. Even God Incluso Dios cannot contradict no his puede nature. contradecir su naturaleza. Okay. Look at Numbers chapter 23.
Miren el libro de Números, capítulo Numbers, chapter 23, Números, versículo 23, verse 19. en el versículo 19. God is not a man Dios no es hombre that he should lie. para que mienta. This tells us two things. Esto nos dice dos cosas. It tells us something about God, Nos dice algo acerca de Dios and it tells us something about man. y nos dice algo acerca del hombre. With regard to the nature of God, En lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, he cannot lie. Él no puede mentir. In regard to the nature of man, Y en lo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, man can lie, el hombre puede mentir, but God cannot. pero Dios no puede. He's not the son of man Él no es hijo de hombre that he should repent. para que se arrepienta. Has he said, Él dijo and will he not do it? y no hará, Or has he spoken ha hablado and will not make it good? y no lo ejecutará. Those are rhetorical questions. Estas son preguntas retóricas. If God says he's going to do something, Porque si Dios dice que Él va a hacer algo, he does it. Él lo hace. He's not like us. Él no es como nosotros. Man will tell you one thing El hombre le va a decir algo a usted and do another. y puede hacer otra cosa. God cannot, Dios no puede, because he cannot contradict his porque nature. Él no puede contradecir su naturaleza. Look at Isaiah chapter 6. Miren a Isaías capítulo 6. Isaiah chapter 6 and verse 3. Isaías 6, versículo 3. What is the nature of God? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? And one called out to another and Y el said, uno al otro daba voces diciendo, Holy, holy, holy Santo, 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 is Yahweh Sabaoth. Jehová de los ejércitos. The whole earth is full of his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. This tells us of the nature of God. Y esto nos habla de la naturaleza de Dios. He is holy. Él es santo. He can do nothing unholy, Él no puede hacer nada que no sea santo, nothing wrong. nada malo. He cannot contradict his Él nature. no puede contradecir su naturaleza. No being can Ningún contradict his ser puede nature. contradecir su naturaleza. Nothing can ultimately contradict its nature. Nada puede contradecir su naturaleza. In English, En inglés, when we want to say something is impossible, cuando nosotros vamos a querer decir algo que es imposible, we will say, nosotros diríamos, oh, that'll happen. that will happen. That will happen. Eso pasará When pigs fly. cuando vuelen los cerdos. In Colombia, En Colombia, what do they say? ¿qué es lo que dicen ellos? If something's impossible, instead of saying when cows fly, Si algo es imposible, en vez de decir cuando vuelen las vacas, instead of saying when pigs fly, they say en vez de decir cuando vuelen los cerdos, dicen when cows fly. cuando vuelen las vacas. And in other words, it's not going to happen. En otras palabras, eso no va a ocurrir. We say this when we say when hell freezes over. Nosotros decimos cuando se libere el infierno. Why do we say when hell freezes over? Bueno, cuando se enfríe. Ajá. Yeah. Have you ever heard this? When hell freezes over? When hell freeze. Yeah, when hell freezes over. No, I heard that before. No? No, I haven't. I don't know that. You've heard? Most of. When someone says this, they're saying it's impossible. Cuando alguien dice esto, lo que está diciendo que es imposible. Why is it impossible? ¿Por qué es imposible? Because it's not in the nature of hell to freeze. Porque no está en la naturaleza del infierno enfriarse. Why do we say when pigs fly? ¿Por qué decimos cuando los cerdos vuelen Or when cows fly? o cuando vuelen las vacas? Because it's not in the nature of a pig to fly. Porque no está en la naturaleza del cerdo poder volar, It's not in the nature of a cow to ni fly. de una vaca poder volar. We understand that it Nosotros- is impossible Entendemos que es imposible for a being, para un ser, for a creature, para una criatura, for a thing para algo, alguna cosa, to contradict its nature. contradecir su propia naturaleza. If mankind is fallen, Si la humanidad es caída, if every thought and intent of his heart si todo intento o todo esfuerzo de su corazón is only evil continually, solamente va hacia el mal, if this is his nature, si esa es su naturaleza, he cannot contradict this. eso no puede contradecirse.
And so the Bible says, Y entonces la Biblia dice, there's no one who does good. no hay nadie que haga el bien, No, not one. ninguno. Turn to Romans chapter 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. What is God's testimony about man? ¿Cuál es el testimonio de Dios acerca del hombre? Chapter 3, verse 9. Capítulo 3, versículo 9. What then? ¿Qué pues? Are we better than they? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Rhetorical questions. Es una pregunta retórica. Answer, La respuesta, not at all. en ninguna manera, For we have already charged pues ya hemos acusado that both Jews and Greeks a judíos y a gentiles are all under sin. que todos están bajo pecado. As it is written, Como está escrito, there is none righteous. no hay justo, No, ni aún uno, not even one. ni aún uno. There is none who understands. No hay quien entienda, There is none who seeks for God. no hay quien busque a Dios. The Bible says there's none who seeks for God. Dice la Biblia que ninguno busca de Dios. And then some churches go and build their whole church around this idea of seeker. Y hay algunas iglesias que construyen su iglesia alrededor de toda la idea de aquellos que son buscadores. They develop the service for the seeker. Ellos buscan y desarrollan el servicio para los buscadores. When the Bible says that the seekers don't exist. Cuando dice la Biblia que no existen los que buscan a Dios. And then the true sheep of God suffer. Y en verdad cuando Dios sufrió. Really, there's only one who seeks, De hecho, hay solamente uno que busca. and that's God. Y ese es Dios. Jesus said in Luke 19:10, Jesús dijo en Lucas I have come to 19:10, seek and to save the lost. yo he venido a salvar He's the one who seeks, a los que se habían perdidos. Él es el que viene a buscar. and he finds Y Él encuentra all of the lost. todos los perdidos. He finds them Él los encuentra. because he came to seek and to save the lost. Porque Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. We keep reading in Romans 3. Nosotros seguimos leyendo en Romanos 3. All have turned aside together. Todos se desviaron, They have become useless. a una se hicieron inútiles. There is none who does good. No hay quien haga lo bueno, There's not even one. no hay ni siquiera uno. Their throat is an open grave. Sepulcro abierto es su garganta, With their tongues they keep deceiving. con su lengua engañan. The poison of asps is under their Veneno de lips, áspides hay debajo de sus labios. whose mouth is full of cursing and Su boca bitterness. está llena de maldición y de amargura. Their feet are swift to shed blood. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destruction and misery are in their paths. Quebranto y desventura hay en sus caminos. In the path of peace they have not known. Y no conocieron camino de paz. Why? ¿Por qué? There's no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios delante de sus ojos. When we speak of the will of man, Cuando hablamos de la voluntad del hombre, you need to understand that the will of man ustedes necesitan entender que la voluntad del hombre is subservient to the nature of man. está en correspondencia con su naturaleza. You're free to do whatever you want Usted es libre para hacer lo que usted desea, in accordance with your nature. de acuerdo a su naturaleza. The Bible describes Y la Biblia describe the natural man que el hombre natural and the spiritual man. y el hombre espiritual. Turn to Romans chapter 8. Vayan a Romanos capítulo 8. We see that there's the man of the flesh Vemos que está el hombre de la carne and the man of the spirit. y del espíritu. Look at verse 5. Miren el versículo 5. For those who are according to the flesh Porque los que son de la carne set their minds on the things of the flesh, piensan en las cosas de la carne, but those who are according to the spirit, pero los que son del espíritu the things of the spirit. en las cosas del espíritu. Remember, there's only two kinds of people. Recuerden que hay solamente dos tipos de personas. Those who are in Adam, Aquellos que están en Adán,
These are the ones who are in the flesh. Esos son los que están en la carne. And then there are those who are in Christ. Y aquellos que están en Cristo, And these are the ones that are born again. y esos son los que han renacido. You must be born again. Usted tiene que nacer de nuevo. If you're not born again, Si no es renacido, you remain in the flesh, usted todavía está en la carne dead in trespasses and y sins. estás muerto en tus delitos y pecados. Verse 6 says, En el versículo 6 dice, For the mind set on the flesh is death, porque el ocuparse de la carne es muerte, but the mind set on the spirit is life pero el and ocuparse peace. del espíritu es vida y paz. Your mind is primary Tu mente es en primer lugar when compared to your will. cuando lo comparas con tu voluntad. What you want Lo que tú deseas is determined by your mind está determinado por tu mente, and by your heart. por tu corazón. You look through the world with fallen eyes. Usted mira al mundo This con infor- ojos caídos Information enters a fallen mind. y esa información entra en su mente caída It gets processed by a fallen heart. y se procesa por un corazón caído. And then from that heart, Y de ese corazón, corrupts the good, entonces hace que se corrompa lo que es bueno and then it wants the bad. y quiere hacer lo malo. You need to understand that your will Y usted debe entender que su voluntad is subservient to your heart and to your mind. está en correspondencia con su corazón, con su mente. The mind set on the flesh La mente que está concentrada en la carne is death. es muerte. The mind set on the spirit La mente que está centrada en el is espíritu life and peace. es vida y paz. Look at verse 7. Miren el versículo 7. Because the mind set on the flesh is hostile toward God, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, for it does not subject itself to the law of porque no se God, sujetan a la ley de Dios, for it is not even able to do so. porque tampoco pueden. That's total inability. Esto habla de la inhabilidad total. You see verse 8? Ustedes ven el versículo 8. Those who are in the flesh Y los que viven según la carne cannot please God. no pueden agradar a Dios. Let me ask you a question. Déjeme hacerle esta pregunta. Is it pleasing to God to obey Him? ¿Es agradable a Dios que le obedezcamos? Yes. Sí. Does God command us to repent? Dios nos ordena que nos arrepintamos. Does God command us to believe in Jesus? Él nos ordena que creamos en Cristo. Well, then this is impossible Entonces esto es imposible for the one who walks in the flesh, para aquel que anda en la carne or those who are in the flesh. o aquellos que están en la carne. They cannot please Ellos God, no pueden agradar a Dios. which is to say, Lo que es lo mismo decir they cannot obey que God, no pueden obedecer a Dios. which is to say, Lo que es lo mismo decir they cannot repent, que no pueden they arrepentirse, cannot believe. no pueden creer. You must be born again. Usted tiene que ser renacido. This is total inability. Esto es la inhabilidad total. Turn to 1 Corinthians Vayan a Primera de Corintios, chapter 1. capítulo 1. Let's look at chapter 2 Vamos a ver el capítulo 2 and verse 14. y el versículo 14. We're talking about man, Estamos hablando acerca del hombre. and we're talking about man after the fall. Y estamos hablando del hombre después de la caída. Man who is dead in trespasses and sins. Aquel hombre que está muerto en sus delitos y pecados. And the Bible says of this man, Y la Biblia dice en cuanto a este hombre, it refers to him as the natural man. y se refiere a este hombre como el hombre natural. Look at 1 Corinthians 2:14. Miren, 1 de Corintios 2:14. But a natural man Pero el hombre natural does not accept the things of the Spirit of God. no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Why? ¿Por qué? Because they are foolishness to him. Porque para él son locura And he cannot understand y them no las puede entender. because they are spiritually appraised. Porque se han de discernir espiritualmente. Do you see the word cannot? Ustedes ven la palabra no puede. The natural man cannot El hombre understand natural spiritual things. no puede discernir las cosas del Espíritu. Is the gospel a spiritual message, ¿Es el Evangelio un mensaje del Espíritu? or is the gospel a natural message? ¿O es el Evangelio un mensaje natural?
It's a spiritual message. Es un mensaje espiritual. Can the natural man understand ¿Puede el hombre natural entenderlo? the things of the Spirit? Las cosas que son del Espíritu. Why? ¿Por qué? Needs to have the Spirit to understand. Sure. Well, because it's foolishness. Porque es locura para él. He cannot understand No it. las puede entender. His mind is affected by the fall. Su mente está afectada por la caída. It doesn't make sense to him. No tiene sentido para él. Light is darkness to him. Para él la luz es oscuridad. Good is evil to Lo him. bueno es malo para él. The word of the cross is La foolishness. palabra to de him. la cruz es locura para él. The fragrance of Christ is of death to him. El olor grato de Dios para él es un mal olor. He cannot understand. Él no puede entenderlo. So, you cannot contradict your nature. Usted no puede contradecir su naturaleza. When people say that God has sovereignly decided to let man, fallen man, be sovereign, Cuando las personas dicen que Dios ha soberanamente decidido En darle re- al hombre caído en regard- soberanía in regards to his salvation, en cuanto a la salvación, they imagine God to be insane, ellos se imaginan que Dios está loco. as if God is waiting around Como si Dios estuviera esperando for man to change his nature. para que el hombre pueda cambiar su naturaleza. But God knows that man cannot change his Pero Dios nature. sabe que el hombre no puede cambiar su propia naturaleza. God is not waiting around for pigs to fly. Dios no está esperando que los cerdos puedan volar. He's not waiting around for fallen men to do good. Él no está esperando que los hombres caídos hagan algo bueno. You understand? ¿Entienden? People say, but there's a chance Las personas dicen, pero hay una oportunidad for a person to be saved. para que una persona se salve. Well, apart from the grace of Pero God, aparte de la gracia de Dios, apart from the power of God to raise the dead, aparte del poder de Dios para levantar a los muertos, apart from the power of God aparte del poder de Dios to change that person's nature, para cambiar la naturaleza de esa persona, there is no chance. no hay oportunidad. No chance. God has not left salvation up to chance. Dios no ha dejado la salvación que sea algo casual. God knows it's impossible for creatures to contradict their nature. Dios sabe que es imposible para las criaturas contradecir su naturaleza. And what does the Bible say about the nature of man? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la naturaleza del hombre? We've looked at many verses. Hemos visto varios versículos. Let's look at one more. Vamos a mirar uno más. Turn to Ephesians chapter 2. Vayan a Efesios capítulo 2. Beginning in verse 1. Y comenzamos en el versículo 1. And you were dead Y Él os dio vida a vosotros in your trespasses and sins. cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. This death Esta muerte started in the garden comenzó allí en el huerto. when God said, Cuando dijo Dios, that the day that you eat of the tree of the el día knowledge que of good and comieres del evil, árbol del conocimiento del bien y del mal, you shall surely die. ciertamente morirás. And you were dead in your trespasses, Y tú estás muertos en tus delitos, your rebellion, en tus your rebeliones, transgression en of the tus law of God, pecados, en tus transgresiones a la ley de Dios. and you were dead in your Y sins, estabas muertos en tus pecados. missing the mark. Y estás fallando dar en el blanco. You were dead in your trespasses and Estás sins, muertos en tus delitos y pecados. in which you formerly walked En la manera en que anda, according to the course of this world, de acuerdo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, according to the prince of the power of the air, conforme al príncipe de la potestad del aire, of that spirit that is now working in the sons of el disobedience, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, the same spirit that was at work in the garden, el mismo espíritu que estaba obrando en el jardín and the deception of Adam and Eve. y fue el que engañó a Adán y Eva. Verse 3, En el versículo 3, among them we too all formerly lived, entre los cuales también todos nosotros vivimos In the lust en otro tiempo, the lusts of the flesh, en los deseos de nuestra carne, indulging the desires of the flesh haciendo la voluntad de la carne and of the mind. y de los pensamientos, And we were by nature, y éramos por naturaleza, children of wrath, hijos de ira, even as the rest. lo mismo que los demás. This is the testimony of every Christian Este es el testimonio de cada cristiano who praises God
que alaba a Dios for his grace and salvation. por su gracia en la salvación. Do not imagine No nos imaginamos that they were only kind of dead, que el hombre está más o menos muerto, but that they were dead. sino que está muerto. And it was while we were dead Y es por eso que como estando muerto, that the Almighty God raised us to life, que el Dios Todopoderoso nos volvió a la vida eternal life. eterna. Christians do not give themselves this life. Los cristianos no se dan esta vida a sí mismos. We do not raise ourselves from the dead. Nosotros no nos levantamos nosotros mismos de los muertos. God has revealed in nature Dios ha revelado nuestra naturaleza, that an object at rest stays at rest. que lo que... Say that again, please. An object at rest stays at rest. Don't get it. An object at rest stays at rest Un objeto que está en descanso, sin movimiento, se queda sin moverse. unless an external force acts A no upon ser it. que haya una fuerza externa que funcione en ella. This is Newton's first law of motion. Esta es la primera ley de movimiento de Newton. The Bible teaches that the same is true in the spiritual realm. Dice la Biblia que lo mismo ocurre en la parte espiritual. If you are dead spiritually, Si estamos muertos espiritualmente, you're not going to move. nosotros no nos vamos a mover. And God makes this connection for us Y Dios hace esa conexión con nosotros. when he places Ezekiel in the valley of dry bones. Cuando puso a Ezequiel en el valle de los huesos muertos. And he commands Ezekiel to prophesy to the dry Y le bones. manda a Ezequiel que profetice de los huesos muertos. God said to Ezekiel, Y Dios le dijo a Ezequiel, Son of man, hijo de hombre, can these bones live? ¿pueden vivir estos huesos? And Ezekiel answered, Y Ezequiel le respondió, O Lord Yahweh, oh Dios Jehová, you know. tú sabes. Again, Yahweh said to Ezekiel, Otra vez Jehová le dijo a Ezequiel, Prophesy over these bones, profetiza de estos huesos. and say to them, O dry Y bones, diles a ellos, oh huesos secos, hear the word of Yahweh. escucha la palabra de Jehová. Thus says the Lord God Esto dice el Señor tu Dios to these bones, a estos huesos. Behold, He aquí, I will cause breath to enter yo you, voy a darles aliento that you may come to life. para que puedan volver a vivir. I will put sinews on Yo you, voy a poner en ustedes piel, make flesh grow back on voy you, a poner carne donde hay huesos, cover you with skin, voy a cubrirles con piel and put breath in you, y voy a poner el aliento en ustedes that you may come alive. para que puedan vivir. And you will know Y ustedes sabrán that I am Yahweh. que yo soy Jehová Dios. Again, God says, Una vez más Dios dice, I will put my spirit within yo voy you, a poner mi espíritu dentro de ustedes and you will come to y life. ustedes van a vivir. This is the only way we can come to life. Esta es la única manera que nosotros podemos vivir. You see, if we are dead, Ustedes ven, si nosotros estamos muertos, we need an external force to act nosotros upon us. necesitamos una fuerza externa que actúe en nosotros. Life does not come from non-life. La vida no viene de donde no hay vida. That which is dead Aquello que está muerto does not generate life. no genera vida. And so we have a dilemma. Y entonces tenemos este dilema. We cannot live No podemos vivir unless we are made alive. a menos que nos hagan vivir. This is why Christians Por eso es que los cristianos are to be the most humble people on the tienen que planet. ser las personas más humildes en el planeta. Truly humble. Realmente humildes. Because there's no room for boasting. Porque no hay lugar para darse, vanagloriarse. No room for arrogance. No hay ningún lugar para la arrogancia. No room for self-righteousness. No hay lugar para la autojusticia. If you find a professed Christian Si usted realmente confiesa a Jesucristo who boasts and brags about his faith, y aquellos que son arrogantes en cuanto a su fe, se You are- jactan de su fe, you are right to question his salvation. entonces tenemos que realmente cuestionar nuestra salvación. They say, only if you had more faith like me. Dirían, bueno, solo si tú tienes más fe que yo. But the Bible says, Pero dice la Biblia what do you have que tú that tienes you did not receive? que no hayas recibido. Your faith? Tu fe, You received this. tú la recibiste. And if you received Y it, si tú la recibiste, why do you boast as if you had not ¿por qué received te it? vanaglorias como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas?
The Bible teaches that we did not create life within us. Dice la Biblia que nosotros no creamos la vida dentro de nosotros. We did not make ourselves spiritually alive. No nos hacemos nosotros vivos espirituales. This whole class is leading us to a point where Esta clase nos está llevando al punto donde we understand nosotros entendamos that we need to be saved by grace, que necesitamos ser salvos por gracia in grace y alone, solo por gracia, that we're made alive by grace. que hemos sido vueltos a la vida por la gracia. This means that we don't deserve to be saved. Eso significa que no merecemos ser salvos, We don't deserve to be made alive. no merecemos volver a la vida. Why? ¿Por qué? Because we are by nature Porque somos por naturaleza children of wrath, hijos de ira, even as the rest, incluso como todos los demás, when we come into this world. cuando venimos a este mundo. We used to follow the prince of the power of the air. Nosotros solíamos estar siguiendo los poderes del príncipe de este mundo. We would believe him rather than believe God. Nosotros creíamos en él en vez de creer en Dios. We walked with the devil. Nosotros caminábamos con el diablo. We walked with the world. Nosotros caminábamos con el mundo. We did not deserve to be saved. No merecíamos ser salvos. But God, Pero Dios, being rich in mercy, siendo rico en misericordia, because of his great love with por which he su gran loved amor us, con que nos amó, even when we were dead in our aún transgressions, estando nosotros muertos en pecados, made us alive together with Christ. nos dio vida juntamente con Cristo. For by grace you have been Por saved. gracia sois salvos. You have to understand Tenemos que entender that the death in Ephesians que la muerte que habla aquí en Efesios is real death, es una muerte real and the life in Ephesians y que la vida que habla Efesios is real life. es la vida real. Before we can appreciate the grace of God, Antes que nosotros podamos apreciar la gracia de Dios, we must consider the deadness of our souls nosotros debemos entender y considerar la mortandad que hay en nuestra alma prior to salvation. antes de la salvación. Look again at verse 3. Miren una vez más el versículo 3. Ephesians 2, verse 3. Efesios 2, versículo 3. Among them we all too Entre los cuales también nosotros formerly lived in the lust of our flesh. vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. The mind set on the flesh is death. La mente que está puesta en las cosas de la carne, The one who is in the flesh aquel que está en la carne, cannot please God. no puede agradar a Dios. This is where we were. Esa era nuestra condición. And we were by nature Y éramos por naturaleza children of wrath. hijos de ira. When you think about the demons, Cuando ustedes piensan en los demonios, what do you think about their nature? ¿qué piensan acerca de su naturaleza? Do you expect the demons to do good? ¿Ustedes esperan que los demonios hagan el bien? Do you expect the demons to repent and to believe? ¿Ustedes esperan que los demonios se arrepientan y crean? Why not? ¿Por qué no? It's not in their nature. It's not in their nature. No está en su naturaleza. You know what one of our problems is? ¿Saben cuál es uno de nuestros problemas? Is that we imagine the nature of fallen man Que nos imaginamos la naturaleza del hombre caído, to be better than the nature of demons. que es mejor que la naturaleza de los demonios. Are demons by nature objects of wrath? ¿Son los demonios por naturaleza objetos de la ira de Dios? They are by nature objects of wrath. Son por naturaleza objetos de la ira de Dios. God's wrath rightly comes upon them. La ira de Dios está sobre ellos, It's in their nature. está en su naturaleza. But some would say, Pero alguien diría, yes, but we're made in the image of God. nosotros somos hechos a imagen de Dios. This is true. Es verdad. And if anything, Y si hay algo, this is a further indictment against us esa es lo que nos va en contra a nosotros. because we are image bearers. Porque nosotros somos portadores de esa imagen. We should not imagine No debemos imaginarnos that the nature of man que la naturaleza del hombre
is better than the nature of demons. es mejor que la naturaleza de los demonios. I mean fallen men. Yo quiero decir en cuanto al hombre caído. This is why we need to be made into new creatures, Por eso es que necesitamos ser hechos nuevas criaturas, new creation, una nueva creación. that have a heart of stone taken out, Ese corazón de piedra que se nos quite. a heart of flesh put in, a heart that can feel, Recibir un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, a heart that can respond to un God. corazón que pueda responder a Dios. You see, the demons follow the devil Ustedes ven, los demonios siguen al diablo. because they want to follow the devil. Ellos quieren seguir al diablo. It's in their nature to follow the Está en devil. su naturaleza seguir al diablo. Here we see that before the conversion, Y aquí nosotros vemos que antes de la conversión, before salvation, antes de la salvación, man follows the devil. el hombre seguía al He diablo. wants to follow the Él devil. quería seguir al diablo. He is by Él nature es por naturaleza an object of God's un wrath. objeto de la ira de Dios. This is scary. Esto atemoriza. This is biblical anthropology. Esto es antropología bíblica. If we think that man by nature Si nosotros pensamos que el hombre por naturaleza is not an object of wrath, no es objeto de la ira de Dios, then we don't understand the nature of man. entonces no entendemos la naturaleza del hombre. Okay? Who will save me ¿Quién me salvará from this body of death? de este cuerpo de muerte? Praise be to the Lord Jesus Pero Christ. gracias sean dadas al Señor Jesucristo. Are there any questions? ¿Hay algunas preguntas? Let me just try to cover one more thing so we're not so depressed. Déjeme tratar con una sola cosa más para que no estemos tan deprimidos. You see in Ephesians chapter 2 verse 4, Ustedes ven en Efesios capítulo 2 versículo 4, but God, pero Dios, being rich in mercy, que es rico en misericordia, because of his great love por su gran amor with which he loved us. con que nos amó. When we talk of mercy, Cuando hablamos de la misericordia, we speak of not getting what we deserve. lo que queremos decir es que no recibimos lo que merecemos. And we see his grace, Y cuando vemos su gracia, we're getting what we don't estamos deserve. recibiendo lo que no merecemos. We're getting his love. Estamos recibiendo su amor. Even when we were dead in our transgressions, Aún cuando estábamos muertos en delitos y pecados, he made us alive Él nos dio vida. together with Christ. Junto con Cristo. The life of Christ La vida de Cristo is your life es tu vida. if you are born again. Tú eres renacido. You will be raised up Tú vas a ser levantado with him, con Él, seated with him sentado con Él, in the heavenly places en in los Christ lugares Jesus. celestiales junto con Cristo. This is by the grace of God, Esto es por la gracia de Dios. so that in the ages to come, Para que en los tiempos por venir, God might show the surpassing riches of his grace Dios muestre estas maravillosas misericordias por su gracia, in kindness toward us por su bondad para con nosotros, in Christ Jesus. juntamente con Cristo. I know that it's shocking to hear Yo sé que es un poco impactante escuchar that the nature of man que la naturaleza del hombre does not differ from the nature of a no demon, es diferente de la naturaleza de un demonio. in that both are En el hecho de que ambos son, by nature objects of por wrath. naturaleza, objetos de ira. But the idea is to communicate Pero la idea es comunicar the amazing grace of la God, gracia maravillosa de Dios. that he would save a wretch like me. Que Él va a salvar a alguien sin valor como yo. You need to understand how the fall affected Usted mankind tiene que entender cómo la caída afectó la humanidad. if you're going to appreciate Si the grace usted of va God. entonces a apreciar la gracia de Dios. You need to see what we mean when we say we're not worthy. Necesitas ver lo que nosotros queremos decir cuando decimos que no somos dignos. And why on the day in heaven ¿Y por qué el día que estemos en el cielo, we stand before the Lord, que comparezcamos ante el Señor, we will sing, nosotros vamos a cantar, worthy is the Lamb. vamos a decir, digno es el Cordero, Worthy is the Lamb. digno es el Cordero, For he purchased for God porque Él fue comprado por Dios with his blood con su sangre, a people
Él compró un pueblo from every nation de toda nación, and tribe de toda tribu, and tongue. de toda lengua. Why do I speak this way? ¿Por qué yo hablo de esta manera? Because the Bible speaks this way. Porque la Biblia dice esto. Why does the Bible speak this way? ¿Por qué dice la Biblia esto? So that God would be glorified, Para que Dios sea glorificado, so that you would enjoy him para que tú puedas disfrutar de Él and praise him for saving y you. alabarle por haberte salvado. Okay? Bien, Any questions? ¿algunas preguntas? Estaban diciendo que en la justicia humana al que comete homicidio se le da la misma pena de muerte que a otro que comete el mismo homicidio. De la misma manera, el hombre y Satanás tienen la misma pena conforme a su naturaleza. El infierno, la prisión eterna. Y otro es un comentario acerca de los muertos que que los muertos no hacen nada, y yo a veces digo que sí, el muerto sí hace algo. Que los muertos no pueden hacer nada, yo digo que sí pueden hacer algo, es echarse a perder cada vez más. We mean they cannot do anything morally good. Lo que quiere decir que no pueden hacer nada que sea moralmente bueno, Yeah, but they can perish. pero sí pueden ir pereciendo, corrompiéndose físicamente. De acuerdo entonces con la confesión y con las escrituras, entonces podemos decir que los creyentes hoy día están en el mismo estado en que estaba Adán antes de la caída. In a sense. En un sentido, In the sense that we are posse peccare en el sentido de que somos posse peccare and posse non peccare. y posse non peccare. We have the ability to sin Tenemos la habilidad de pecar and the ability to not sin. y la habilidad de no pecar. In that sense, we're like Adam, Y en ese sentido somos como Adán, if we're born again. si somos renacidos. But the difference is Pero la diferencia es that we have the outer man, que tenemos el hombre externo, which is still corrupted with sin. el cual todavía está corrompido en el pecado. And so we are inclined to sin in our Y outward entonces nature. tenemos la tendencia en nuestra naturaleza externa a pecar. Adam did not have this in the beginning. En el principio Adán no tenía esto. Though God created Aunque Dios creó, him with a nature that could change. lo creó con una naturaleza que podría cambiar. This is different than him having Es this flesh, diferente a él teniendo esta carne, a sinful flesh esta carne pecaminosa by nature. por naturaleza. Es decir que en el caso del creyente se puede hablar como de un libre albedrío o no. Oh, yes. Sí, In the sense that you're free to do whatever in accordance with your nature. sí, en el sentido de que tú eres libre de hacer cualquier cosa de acuerdo con tu naturaleza. And so with man after regeneration, Con el hombre después de la regeneración, we see a tension. nosotros vemos una tensión. Already saved, Ya el hombre salvo, but not yet saved. pero todavía no ha sido salvo.
We see the struggle between the inner man Nosotros vemos esa batalla en el hombre interno and the outer man. y en el hombre externo. We see that man is able to, a regenerate man Nosotros vemos que este hombre regenerado es capaz has a choice. de tener elecciones. He can either walk in the flesh Él puede andar en la carne or he can walk in the o spirit. puede andar en el espíritu. Whereas the natural man Ya sea que el hombre sea natural, cannot walk in the spirit. no puede andar en el espíritu. He can only walk in the flesh. Solamente puede andar en la carne. Look at the 1689, Miran a la Confesión de 1689, chapter 6, capítulo 6, paragraph 5. capítulo 5, párrafo 5, 1689 says dice that during this life, que durante esta vida the corruption of nature remains la corrupción de la naturaleza permanece in those who are regenerated. en los que son regenerados. And although it is pardoned Y aunque aquella sea perdonada and mortified, y mortificada, as being put to death eso quiere decir puesta a muerte, through Christ, por medio de Cristo, yet this corrupt nature ella misma y sus impulsos son verdaderos, and all of its motions en todos sus impulsos are truly and properly sinful. son verdadera y propiamente pecado. The corrupt nature remains Esa naturaleza corrompida aún permanece in the outer man. en el hombre externo. But there's a sense in which Pero hay un sentido en el cual we still don't even trust our hearts. todavía no podemos confiar en nuestro corazón. It's deceitful above all else, Porque even es after engañoso regeneration. sobre todas las cosas, aún después de la regeneración. So we see this tension. Y vemos esta tensión. This is why we go to the Word of God Por eso es que nosotros vamos a la palabra de Dios and we feed upon the Word of y God nos alimentamos de la palabra de Dios. and we live according to the Word Y of God. vivimos conforme a la palabra de We Dios. conform to the Word of Nos God conformamos a la palabra de Dios. and we pray for God Y nosotros oramos para que to Dios search our hearts escudriñe nuestros corazones and make us walk in His y ways. nos haga andar en sus caminos. Of course, this is only possible Por supuesto, esto es únicamente posible if you're born again. si somos renacidos. For the natural man, Para el hombre natural, the man in the flesh, el hombre que está en la carne, the man in Adam, el hombre que está en Adán, the man who is dead, el hombre que está muerto, the Bible is a closed book. la Biblia es un libro que está cerrado. He cannot understand the No spiritual puede things. entender las cosas que son espirituales. But we have a choice. Pero nosotros sí tenemos la elección. And this is worked out in the process of sanctification. Esto ocurre durante todo el proceso de santificación, When we become more and more like Christ. donde nos hacemos más y más como Cristo. Okay. There's an illustration Hay una ilustración that I believe Dr. Sproul gives. que yo creo que es el doctor Sproul el que la dice. And he takes three people. Él toma a 3 personas. And one person stands on one side of the room. Una persona se pone en pie a un lado de la sala And that person represents Christ. y esa persona representa a Cristo. And then another person stands on the other side of the room. Y otra persona se pone en el otro lado. And this person represents Hitler. Hitler, yes, Y represents. representa a Hitler. And then the third person Y entonces la tercera persona represents the Apostle Paul. representa al apóstol Pablo. The Apostle Paul is probably the most sanctified person to ever walk this El earth. apóstol Pablo posiblemente haya sido la persona más santificada que ha caminado sobre la tierra. Probably more like Christ than anyone else that's ever walked. Posiblemente más a la semejanza de Cristo que cualquier otra persona. And then Dr. Sproul asks the Y question. entonces el doctor Sproul hace la pregunta. He takes the one who represents Paul Él toma a aquel que representa a Pablo and he says, after salvation, y dice, después de la salvación, where should we place Paul? ¿dónde deberíamos poner a Pablo? Should we place him on the scale close to Christ ¿Lo pondríamos en una escala más cercana a Cristo or close to Hitler? o más cercano a Hitler? When we speak of being justified, Cuando hablamos de ser justificados, this means that we are declared legally innocent. eso quiere decir que somos declarados legalmente inocentes. And that is a point in time. Y eso es en un punto del tiempo. You are either justified or you are not justified. Nosotros o somos justificados o no somos justificados. But then we speak of sanctification. Pero entonces hablamos de la santificación.
And it's a process Y es un proceso whereby we become conformed to the image of Christ. donde nos vamos conformando a la imagen de Cristo. And when you listen to Paul Y cuando nosotros escuchamos a Pablo and his testimony about himself y en su testimonio acerca de él mismo, in Romans chapter 7, en Romanos capítulo 7, and he struggles, why do I do the things I don't y él want to lucha do? por qué yo hago las cosas que no quiero hacer. The things I want to do, I Las don't cosas do. que quiero hacer no las hago. The things I don't want to do, Y I las cosas que do. no quiero hacer son las que hago. Who will save me from this body of ¿Quién me death? librará de este cuerpo de muerte? Praise be to the Lord Jesus Pero Christ. gracias sean dados al Señor Jesucristo. We see in this what Luther called Nosotros vemos lo que Lutero llama simul justus et peccator. simul just peccatore, Justus et peccator. Justified justificado and at the same time sinner. y al mismo tiempo pecador. In this way, En esta manera, we would say that Paul nosotros diríamos que Pablo has a long way to go tiene un camino muy largo que recorrer before he is like Christ. antes de que sea como Cristo. So we would place him closer to Hitler. Así que lo vamos a poner más cercano a Hitler. Again, this highlights Una vez más, esto enfatiza the trouble with the fallen nature, el problema que hay con la naturaleza caída, the trouble with sin, con el pecado, the corrupt nature that remains even after regeneration, esa naturaleza corrompida que permanece aún después de la regeneración, and how we are dependent upon God y cómo nosotros dependemos de Dios to sanctify us, para santificarnos, to make us like Christ, para hacernos como Cristo, to conform us and shape us para conformarnos y moldearnos into the image of a la Christ, imagen de Cristo, who's the image of God. quien es la imagen de Dios. So maybe you can find this illustration from Sproul. Bueno, quizás ustedes puedan encontrar esta ilustración de Sproul You do a better job than I do. y hacer un mejor trabajo que lo que yo he hecho. Okay. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos... está explicando sobre el pecado, la naturaleza del hombre caído. Cuando yo quiero que si me puede explicar, cuando uno peca, ¿es la voluntad de Dios? Is what the will of God. No. No, Ajá. Entonces, ¿en dónde? Es porque es verdad. Hasta yo misma cuando he pecado he dicho, no, esa ha sido la voluntad de Dios para aprender esto, esto y esto. ¿Ves? Sí. When she sins, it is the will of God for her to learn. No, esa es, Ok. en verdad, ¿sabe? En donde yo estoy tomando aquí la voluntad de Dios, la estoy transversando, o puedo poner que es la Padre y Espíritu Santo, ¿cómo es que se le llama? ¿Ah? Ajá, pero tiene el otro, cuando trabajan los tres. Fue por la providencia de Dios que yo hice este pecado. ¿Sabe? Yo lo que quiero que esté bien clara es, porque como ese era lo que yo pensaba, estar claro que nada de eso es que es la voluntad de Dios si yo peco, o tiene que ver con la divina providencia, porque yo me puedo tapar con eso para seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Exacto. Porque Pero si yo sigo diciendo, no, es la voluntad de Dios, y ahí yo me voy a agarrar. yo como consejero la entiendo perfectamente. Ajá. Vamos a ver sus respuestas, entonces vamos a ver cómo. Sí. Okay. How's it go? Go ahead. Oh, I didn't understand. She had a question. Well, it's a simple question. If it is God's will that she sins in order to learn how to behave later on. Sure. We have to be very careful Tenemos que ser cuidadosos. if we say that it's God's will for someone to sin. Si es la voluntad de Dios para que alguien peque. And God cannot tempt people to evil. Dios no puede tentar a nadie a hacer lo malo. When we sin, Cuando nosotros pecamos, it is our own lusts, dice que es nuestra propia concupiscencia, our own desires. nuestros propios deseos. James teaches this. Y Santiago enseña esto.
we need to distinguish between the decreed will of God Nosotros necesitamos distinguir entre la voluntad decretada de Dios and the preceptive will of y God. la voluntad prescriptiva de Dios. The decreed will of God La voluntad decretada is where God has determined es cuando Dios ha determinado what He's going to do. lo que Él va a hacer. The preceptive will of God La voluntad preceptiva de Dios is where God has determined es cuando Él ha determinado what man ought to do. lo que el hombre debe hacer. And so I would refer you Yo les voy a referir a ustedes to the 1689, a la Confesión de 1689, Article 3. artículo 3, And you'll see that y ustedes van a ver que God has decreed whatsoever shall come to pass. Dios ha decretado todas las cosas que van a ocurrir. And you'll see the Bible verses that support this. Y ustedes ven varios versículos de la Biblia que van a apoyar esta idea. And you'll see that that God does what He does Y ustedes ven que Dios hace lo que Él hace to the praise of His glorious grace para la gloria de la alabanza de su gracia or the praise of His glorious justice. o para la alabanza de la gloria de su justicia. It is true Es verdadero that God can make good come from our sin. que Dios puede hacer algo bueno de algo malo que nosotros hacemos. Because God works all things Porque Dios obra todas las cosas for good para el bien for those who love Him de aquellos que le aman. and those who are called according to His purpose. Eso es aquellos que son llamados conforme a su propósito. But God does not want us to sin Pero Dios no quiere que nosotros pequemos in the sense of His preceptive will. en el sentido de su voluntad preceptiva. Okay. Where our sin abounds, Cuando abunda nuestro pecado, grace abounds all the more. sobreabunda nuestra gracia, la gracia de Dios. Should we then sin ¿Debemos entonces pecar so that grace can abound? para que abunde la gracia? May it never be. En ninguna manera. May it never be. Entonces la voluntad decretada fue lo que Dios dijo que lo que Dios hace. Lo que Él dijo que va a pasar. Ajá. Y la descriptiva The good will of God es is la que- when He said that something is going to happen. And God has determined Dios ha determinado what He is going to do lo que Él va a hacer or not do. o no hacer. y la descriptiva es la que nosotros debemos de hacer. La preceptiva es lo que La preceptiva, ajá. God has determined Dios ha determinado, what man ought to do. lo que el hombre debe hacer. Pero debe de hacer con respecto a los mandamientos, ¿no? Que está en su palabra. In respect to the commands that are in the word. In What res- De la men ought ley. to do according to the commands, in respect to the commands. that Oh, are in the word. yes. Sí. Y no podemos obedecer la ley si no tenemos a Cristo, ¿verdad? ¿Sabe? Completamente, porque Él fue quien la... We cannot obey the law if we don't have Christ. We completely obey the law. We cannot do anything good apart from Christ. Nosotros no podemos hacer nada bueno fuera de Cristo. It's total inability. Es la inhabilidad total. Pero aún se puede decir que los pecados de los hombres han sido decretados, ¿verdad? Can we even say that the sins of men have been decreed? In the sense that God has decreed whatsoever shall come to pass, En el sentido de que Dios ha decretado todo lo que va a ocurrir. God has allowed people to sin, Dios ha permitido que las personas pequen and He has determined to not stop them. y Él ha determinado que no los va a detener. But again, God is not the author of sin. Pero una vez más, Dios no es el autor del pecado. The 1689 says in La Confesión de 1689 dice, Article 3, en el artículo 3, God has decreed within Himself from all eternity, Dios ha decretado del mismo desde la eternidad, by the most wise and holy counsel of His own por will. el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. See, God has a will.
Ustedes ven, Dios tiene su voluntad freely. libremente, God has free will, tiene libre albedrío, tiene And voluntad propia and unchangeably, y que es inalterable, immutably, inevitable, all things which shall ever come que to pass. todas las cosas, todo lo que sucede, Yet in such a way sin embargo, de tal manera that God is neither the author of sin, que por ello Dios ni es autor del pecado, nor does he have fellowship with any in the ni committing tiene of sins, comunión con nadie en el mismo, nor is violence offered to the will of the ni se creature, hace violencia a la voluntad de la criatura, nor is liberty or the contingency of second ni se causes quita taken la away. libertad o contingencia de la causalidad And, de las cosas secundarias. yeah, but rather established. In all this God's wisdom is displayed, En lo cual se manifiesta su sabiduría disposing all things, en disponer todas las cosas and also his power and faithfulness y su poder y fidelidad in accomplishing his decree. en llevar a cabo sus decretos. Yeah, I don't know if this answers your question. Yo no sé de qué otra manera responder su pregunta. No sé si he respondido su pregunta. We still have a test to take. Deberíamos detenernos para tomar el otro examen. So maybe we should take it real quick. Así que lo vamos a hacer bien rapidito. And then you can rest tonight. Y entonces pueden descansar esta noche. You don't have to worry about taking it tomorrow. Y tienen que preocuparse entonces para mañana por la mañana. I have lots of tests. Dice que tiene muchas pruebas, muchos exámenes. Yeah. Okay, test number 4. Examen 4. Mankind is free to contradict his nature, La humanidad es libre para contradecir su naturaleza, but God is free to contradict his nature. pero Dios es libre para contradecir su naturaleza. A natural man can understand the Un gospel. hombre natural puede entender el Evangelio. Man is morally responsible to believe El in hombre es Christ, moralmente responsable de creer en Cristo, whether he can or not. si puede o no. It's true. It's true. We're morally responsible. Somos moralmente responsables. Podamos creer o no, somos moralmente responsables. The nature of man is more pure than the nature of a demon. La naturaleza del hombre es más pura que la naturaleza de un demonio. Did I hear it true? ¿Escuché a alguien decir verdadero? Everyone has a chance to be saved. Todo el mundo tiene una oportunidad de ser salvo. According to the verse is false. Pero por ese verso, porque si no fuera por ese verso. Let's ask. What's he say? But according to what? To the verse. Yeah. According to the verses. Yeah. We speak in terms of the sovereignty of God and salvation, Si hablamos en términos de la soberanía de Dios en la salvación, and the dependence la dependencia upon God's grace. sobre la gracia de Dios. You understand, man is not free to contradict his nature. Entiendan que el hombre no es libre de poder contradecir su propia naturaleza. This means that Esto quiere decir que he is helpless. él no tiene esperanza. There's not a chance that he will No hay be saved. ninguna oportunidad de que él pueda ser salvo, Apart from the grace of God, aparte de la gracia de Dios. with God all things are possible. Con Dios todas las cosas son posibles. Can the Ethiopian change his skin ¿Mudará el etíope su piel or the leopard his spots? o el leopardo sus manchas? Is this in Genesis? ¿Esto está en Génesis?
Romans, Romanos, Jeremiah. Jeremías. Jeremiah what? ¿Jeremías qué? 13. 13. Ajá. The Lord saw that the wickedness of man was great on the earth. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, The thoughts of his heart was only evil continually. y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Genesis Génesis 6:5. 6:5. The heart is more deceitful than all else. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. It's Jeremiah what? ¿Eso es Jeremías qué? 17:9. 17:9. With people this is impossible. Mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. There's not a chance. No hay oportunidad. Matthew, Mateo, okay. Would God ever ask us to do something that we cannot do? ¿nos pediría Dios que hagamos algo que no podemos hacer? Yes, he would. Are there any examples in Scripture? ¿Hay algunos ejemplos en las Escrituras? That we repent, Yeah? that we circumcise their heart, Well, that's good. the Ten Commandments, The Ten Commandments, see? that we love Him with all our heart, all our Yeah, mind, that's strength. good. ¿Ustedes no pueden hacer eso? Esas son las excepciones. Esas son las excepciones que vienen ahora. Ah, esa es la otra. ¿Sí? It's okay. Man is free to do whatever he wants with what two exceptions? El hombre es libre de hacer todo lo que quiera, excepto, hay dos excepciones. Cambiar su naturaleza o la de Dios. He says, change his life, his nature, and change God's nature. Nadie puede cambiar la naturaleza ni Dios tampoco puede cambiar la naturaleza de él. ¿Verdad? Man cannot change his own nature, and God cannot change his nature. That's good, Carmen. Eso es bueno. Está bien. It's not the answer I gave for the lecture, Esa no es la respuesta que yo le di, pero but you would get credit for that. That's good. bueno, tienes crédito por eso. We are not free Nosotros no somos libres to contradict para contradecir God's decreed will. la voluntad decretada por Dios. God remains sovereign, Dios continúa siendo soberano and we cannot contradict our y nature. nosotros no podemos contradecir nuestra naturaleza. And you understand Y ustedes entiendan that after the fall, que después de la caída, the testimony of God is that we are enslaved. el testimonio que da Dios es que nosotros estamos esclavizados. We are not free No somos libres, unless the Son sets you free. al menos que el Hijo nos haga libres. Then you're free indeed. Entonces seremos verdaderamente libres. Okay. Very good. Any questions? A ver, muy bien, ¿algunas preguntas? Okay. Ok, Let's close with a word of prayer. vamos a cerrar con una oración. Okay. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, thank you for giving us gracias por habernos dado of your Holy Spirit. a tu Espíritu Santo. Thank you for teaching us, Gracias por enseñarnos, for opening our minds to understand, abrir nuestras mentes al entendimiento, opening our hearts to receive your word. abrir nuestros corazones para recibir tu palabra. Thank you for your amazing grace Gracias por tu gracia asombrosa in the saving of wretches. y por la salvación de los perdidos. How amazing, God, Cuán maravilloso es Dios, that you would make us holy and blameless, que tú nos hagas tan santos, tan limpios, that you would make us like Christ. que tú nos hagas como Cristo. Truly, God, Verdaderamente, only you can do this. solamente tú, Dios, puedes hacer esto. May you receive all the Que glory. tú recibas toda la gloria. Again, in Jesus' name, Y otra vez, en el nombre de Jesús. amen. Amén.